Comienzo. ¿Ok? Bien. Buenos días a todos los colegas, aficionados, etcétera, que están conectados a través del ciberespacio y donde en la mañana de hoy platicaremos sobre los satélites meteorológicos al servicio de la sociedad. Esta conferencia la realizamos dentro del marco de actividades que está celebrando el Instituto de Astronomía y Meteorología en la Semana Mundial del Semana Mundial del Espacio. Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con algo de historia. Para hablar de los satélites meteorológicos y su evolución, pues tendremos que iniciar con y valga la redundancia, con el inicio de la era espacial, que fue precisamente el 4 de octubre de 1957, cuando la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso en órbita el Sputnik 1. Ahí tenemos una imagen de lo que era el Sputnik 1, una bola, por decirlo de una cierta manera, con antenas, y que si entramos a internet vemos precisamente que dice esta frase: el Sputnik 1 fue una bola de metal para meter miedo a los Estados Unidos de Norteamérica con su bit, 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 porque era una señal que estaba transmitiendo constantemente. Eso es una manera de demeritar esta gran actividad que fue poner en órbita el primer Sputnik espacial. Realmente no fue una simple bola de metal para, en esta época de la Guerra Fría, estarle diciendo a los Estados Unidos: oye, estamos aquí arriba de ti, bit, bit, bit. Realmente no fue así. El Sputnik 1 y los satélites meteorológicos, los satélites en general, desde un inicio, podían, y los hombres de ciencia vieron que podían realizar y que eran importantes para muchas funciones. Entre ellas, los meteorólogos comprendieron que era la plataforma ideal para el estudio de la atmósfera y los sistemas meteorológicos. La columna vertebral de la meteorología son los datos. Sin los datos no se puede hacer meteorología. Y las vastas áreas oceánicas, los desiertos, las selvas tropicales, etcétera, son zonas donde no hay datos de la manera clásica, y se comprendió que el monitoreo a través de los satélites sería fundamental para tener esos datos, y esos datos que más adelante podrían alimentar a los modelos numéricos. Aquí les presento esta imagen de cómo el hombre siempre ha estado interesado por la meteorología. Aquí tenemos un astronauta y que precisamente estaba arreglando algo en el transbordador, y ¿qué hizo? Le maravilló ese ciclón que veía en la atmósfera terrestre, y lo primero que hizo fue tirarle una imagen o sacar una imagen de ese ciclón. Primer satélite meteorológico exitoso precisamente fue ya por los Estados Unidos, el TIROS 1, el acrónimo TIROS, que significa satélite operacional de televisión e infrarrojo. Se lanzó el 1 de abril de 1960. O sea que, fíjense, primer satélite, primer Sputnik, 57. Y sin embargo, ya en el 60, pues ya se puso en órbita el primer satélite con fines puramente meteorológicos. Aunque la familia decía televisión visible, por decirlo de otra manera, infrarrojo, en esa época, esa serie de TIROS, lo único que tenía era imagen de televisión. O sea, imagen visible consistía en un telescopio con una cámara Vidicon, y de día pues tomaba imagen, y eso se almacenaba en una grabadora y se mandaba esa información hacia la Tierra. Aquí tenemos arriba, aquí a la izquierda, ese satélite TIROS 1, fíjense, como siempre,
baterías solares para poder hacer funcionar la cámara, para poder hacer funcionar la grabadora, etcétera. Debajo, pues ahí está el cohete Delta en que se lanzó el cohete Thor Delta en que se lanzó ese Tyros 1. Y aquí a la derecha un pequeño chismecito. Aquí dice Tyros 1 satélite, abril de 1960 cuando se lanzó. Pero realmente después que se dio permiso para que se conociera ciertos archivos en los Estados Unidos, esta imagen que todo el mundo la pone y dice que es la primera imagen satelital meteorológico, no es del 1 de abril. 1 de abril sucedió ciertas cuestiones que esa imagen no corresponde al 1 de abril, aunque diga aquí 1 de abril. Esta imagen realmente es del día 2 de abril. De inmediato las imágenes, primero visible, después veremos en toda una serie de diferentes partes del espectro electromagnético, empezaron a utilizarse en los satélites meteorológicos como herramienta primaria para la vigilancia del tiempo y del clima. Aquí les muestro una de las primeras imágenes que yo capturé cuando trabajaba en satélite, de un frente frío sobre Cuba. Aquí el primer huracán que capturamos en la estación nuestra, el famoso huracán Camille, uno de los huracanes que más daño ha causado por la marea de tormenta en el hemisferio nuestro, con 7.4 metros de altura en Pass Christian, Mississippi, que acabó con todo aquello cuando entró a la costa del Golfo, precisamente casi por donde está moviéndose el huracán Delta, o para donde parece que va a ir el huracán Delta en este fin de semana. Y aquí una imagen de una baja extratropical donde se originan los frentes fríos, los frentes calientes, etcétera. Durante muchos años los satélites meteorológicos se dividieron en dos grandes familias, atendiendo a la órbita y a la altura que tenían o que estaban puestos esos satélites sobre tierra. Fíjense, muchos años e incluso muchas personas actualmente los siguen dividiendo la familia de los satélites meteorológicos en satélites de órbita polar y satélites geoestacionarios. Satélites de órbita polar, ¿por qué? Porque giran en una órbita casi circular alrededor del polo. Y los satélites geoestacionarios, que significa que están puestos en una órbita que giran a la misma velocidad con que gira la Tierra y por lo tanto siempre van tomando fotos del mismo lugar. Eso se logra cuando el satélite se pone a una altura, para hacer números exactos, de 36.000 kilómetros, es 35.800 más o menos sobre la altura sobre la superficie de la Tierra. Estos satélites de órbita polar pueden ser de dos tipos, heliosincrónicos o no. Realmente los que lanzaron desde el Tyros 1 por los Estados Unidos fueron heliosincrónicos, pero otros países no lo podían poner heliosincrónico, pero sí en órbita polar. O sea que en un inicio los satélites fueron de órbita polar y después, más adelante, los geoestacionarios, y esas eran las dos grandes familias en que se dividían. De órbita polar, heliosincrónico o no. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué significa heliosincrónico? O sea, sincrónico con el Sol. Es que cruzan aproximadamente a la misma hora todos los días por la misma latitud y longitud geográfica. ¿Y cómo se logra poner un satélite heliosincrónico? Pues precisamente cuando la inclinación entre el plano de la órbita del satélite y el plano ecuatorial es de aproximadamente 90 grados. Cuando se logra hacer eso, esa inclinación entre el plano orbital y el plano ecuatorial, el satélite que está girando alrededor del polo es heliosincrónico.
Pero eso depende mucho, es muy importante para lograr ese 90 grados el lugar donde se lanza. Y, por ejemplo, los satélites meteorológicos, al igual que otros, en los Estados Unidos se lanzan desde Cabo Cañaveral, que está a una latitud geográfica en la península de la Florida que permite lograr esos 90 grados. Sin embargo, la serie de satélites de órbita circumpolar ruso, los Meteor, que se lanzaban siempre, o en un inicio desde Baikonur, en Kazajistán, no está este cosmódromo a mucha latitud, no lograban poner los satélites heliosincrónicos. Por eso había una gran cantidad de satélites Meteor, con muy buena resolución en visible, no así ya en infrarrojo no eran tan buenos, pero desde un inicio estaban un poco más bajos que los satélites Tairo, tenían una resolución de 1 kilómetro, magnífica resolución, pero no eran sincrónicos. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras que en los Estados Unidos, con 2 satélites, se resolvía de que hubiera información en los 4 horarios sinópticos básicos para la meteorología, la 00, la 06, las 2 y la 18Z. Un satélite pasaba a la 00 por un lugar determinado, daba la vuelta a la Tierra y volvía a pasar a las 12Z, o sea, 12 Greenwich Meridian Time. El otro se lanzaba de tal manera que pasara a las 06 y volvía a pasar a las 18. ¿Y qué teníamos con esto? Información de los 4 horarios sinópticos básicos, los horarios en que se hacen los mapas sinópticos. A las 7 de la mañana, o 8, en dependencia si estamos de horario de verano o de invierno, 1 o 2 de la tarde, 7 o 8 de la noche y 1 de la mañana, etc. Los satélites meteorológicos rusos, ya no soviéticos, bueno, rusos, la serie Meteor, vinieron a ser heliosincrónicos a partir del 29. Mientras tanto, se lanzaban, era una familia de satélites meteorológicos, porque no pasaban siempre por el mismo lugar a la misma hora. La primera generación, como les comenté, de estos satélites meteorológicos, tenían cámaras Vidicom, o sea, cámaras de televisión para tomar fotos y puedo llamarle foto porque era en la parte visible del espectro. Le llamamos imágenes cuando no es en la parte visible del espectro, ¿no? Y los bordes eran sin rectificar, o sea, que a medida que te acercaba al borde se aplastaban, las diferentes señales, las nubes, etcétera. O sea, no tenía una resolución uniforme. La segunda generación de satélites americanos ya tenían radiómetros en canales infrarrojos. Se lanzó en el año 1972 y se le llamó a esa generación NOAA. NOAA 1, NOAA 2, NOAA 3, etc. Comenzó ya con la transmisión de muy alta resolución, ya que tenían un radiómetro de Advanced Very High Resolution Radiometer, o sea, un radiómetro de muy alta resolución y que podía transmitir la información de muy alta resolución. ¿Por qué señalo esto? Porque en esta época habían 2 transmisiones. APT, Automatic Picture Transmission, o sea, transmisión automática de fotografía, que ¿qué hacía? Era mucho más barata. Era la que yo recibía en Cuba. Se transmitía en los 137.5 MHz. ¿Y qué hacía? De cada 3 líneas de barrido del satélite, te pasaba una. El Very High, un equipo muy costoso, te transmitía todas las líneas. O sea, teníamos información, cualquiera que tuviera una estación APT, APT, pero con menos información. Ya la tercera generación de satélites ya tenía información, me estoy refiriendo de satélites de órbita circumpolar,
Y empieza con los Tyros N en el año 78, aparte de imágenes visibles, infrarrojas, en varios canales del infrarrojo, e incluso del infrarrojo cercano al visible, ya tenía las imágenes rectificadas, ya los bordes estaban rectificados y era la misma solución, la misma resolución en toda la imagen. Y después surge la cuarta generación de satélites de órbita circumpolar. ¿Qué equipo tienen? El de microondas. Esa microonda juega un papel importante, porque cuando la señal que se está recibiendo, ya sea el sensor activo o pasivo, activo quiere decir que manda una señal y la recibe, donde rechaza, tipo radar. Pasivo, que solamente el cuerpo que está en superficie, en las nubes, emite la señal y él la capta, ¿no? Los de microondas y de los dos tipos, activo y pasivo. Pero ¿cuál es, meteorológicamente hablando, la función maravillosa de la microonda? Que mientras que el visible o el infrarrojo, tú no puedes detectar rasgos debido a la nubosidad, como puede ser el centro de un huracán, con el infrarrojo es transparente a la nubosidad y sí puede determinar el centro y otras cuestiones muy importantes. Algunas vivencias de una manera rápida. Por ejemplo, esta fue la primera estación automática de fotografía que yo utilicé, yo y mi colega, el doctor Ángel Meuliner Peña y otros meteorólogos. Esto era lo que teníamos para recibir la información del satélite, de los satélites NOAA o de los satélites rusos. Les voy a comentar, los satélites rusos no nos mandaban telegrama al un inicio. Los americanos sí, desde un inicio teníamos telegrama. No habíamos dado nosotros en la carrera trigonometría esférica. Tuvimos que aprender trigonometría esférica para poder hacer esto que está aquí. Es una plantilla donde poníamos la zona de resección, el azimut y la elevación. El telegrama nos daba, por ejemplo, si era en órbita descendente, en el momento en que entraba, y entonces cada 2 minutos nosotros teníamos azimut y elevación, hacíamos un mensaje y entonces este equipo hacíamos azimut y elevación de la antena con un osciloscopio, fijábamos la fase. ¿Qué hacíamos nosotros, jóvenes en aquella época? Siempre teníamos el equipo encendido y cuando sentíamos una señal extraña decíamos, ahí viene un satélite meteor. Lo fijábamos con el osciloscopio y le robábamos las señales porque ellos pasaban comando. Principalmente cuando a la Bahía Habanera llegaba este barco ruso. Ese barco que estaba silencioso era una señal que nosotros habíamos visto de que habían lanzado un satélite y que iba a pasar comando. Así las cosas, la última vivencia que les voy a contar, en un momento empezamos a recibir un satélite meteor magnífico. Sin embargo, ¿qué sucedía? Que cuando pasaba por el océano, tú notabas en el medio de la imagen como unas marquitas, como unos gusanitos, que esa es la interpretación del satélite, de la nubosidad, es que quiere decir ondas de montaña. Altocúmulos, que son ondas de montaña. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible ondas de montaña en el medio del océano? ¿Qué es lo que pasa? Nunca podíamos buscar una explicación. Hay hasta algunos ficticios, alguna gente que le gusta la ciencia ficción, decía, tendrá que ver algo con los extraterrestres, etcétera, etcétera. Llegó una asesora rusa, que en paz descanse, la doctora Galina, y en una fiesta, habíamos tomado unos cuantos tragos y ahí mismo le sacamos la foto. Y dijimos, mire doctora, ¿y esta foto? ¿Qué es lo que pasa? Porque como onda de montaña, ¿cómo ustedes tienen eso?
nosotros hemos captado todas las fotos de los satélites Meteor. A partir de ahí nos empezaron a mandar los telegramas y nos dicen, bueno, con mucha pena tengo que decirle que eso fue el ruso que puso el equipo en el satélite, no se puso guante. Y lo que ustedes están viendo es la huella digital del dedo gordo del ruso. Yo supongo que si no ha muerto todavía, ese ruso debe estar en la Siberia cortando árboles. Actualmente los satélites de órbita polar, además de los geoestacionarios, todos ellos brindan información muy importante, pero los de órbita polar ya no los llamamos o se dividen en las dos grandes familias de órbita circumpolar y geoestacionario. Ahora se dividen en LEO, MEO, GEO y EO. LEO, ¿qué quiere decir? Low Earth Orbit, o sea, órbita terrestre baja, órbita terrestre media, geoestacionario y órbita terrestre alta. De estos cuatro familias, por decirlo de alguna manera, hay satélites geoestacionarios LEO y GEO. Pero ¿qué pasa a los LEO? Hay satélites LEO que ya no orbitan alrededor de los polos. ¿Por qué? Porque hay satélites de órbita baja que orbitan alrededor de los 35 grados de latitud norte y sur. O sea, la órbita no está alrededor del polo, alrededor de los 35. Un ejemplo de ello pues, son por los TRMM, que ya no existe esto, pero hay otros. ¿Qué son los TRMM? Una misión para medir la lluvia tropical. ¿Qué pasa cuando tú pones un satélite en una órbita que cruce alrededor de los 35 grados de latitud norte y sur? Pues que no son heliosincrónicos. Y además están más bajos que los de órbita circumpolar, que estaban alrededor de los 800, los 900 kilómetros. Estos están alrededor de los 350. Entonces, entre una órbita y la otra, ¿qué quedan? Gap, huecos sin información. Con los de órbita circumpolar se solapaba una imagen con la otra y no tenías hueco. Esto es un hándicap, indudablemente. Y muchas veces, cuando más deseamos que exista un satélite de microondas, esto de órbita baja, pues no te pasa ese día y no tienes información. Los sensores primarios a bordo de los satélites en general, estoy hablando en general, a lo mejor si fuera japonés le ponía otro, o si fuera del centro europeo, pero en general los podemos dividir en estos cuatro tipos. Sondas verticales, radiómetros avanzados de muy alta resolución, monitor del espacio ambiental, que es el único sensor que toma la información no cuando está de cara a la Tierra, sino cuando está para el espacio abierto en su vuelta, porque todos estos sensores son de spin scan, o sea, de giro y barrido. Cuando está tomando la información, por ejemplo, el TOP o el ABHRR, cuando está de cara a la Tierra. En el resto del giro lo utiliza para volver el radiómetro a cero y calibrar. Pues el monitor del espacio ambiental es lo contrario. Y el sistema de colección de datos que toma datos de boyas fijas, boyas móviles, etcétera, etcétera, etcétera. El TOP, ¿qué me da? Perfiles verticales de temperatura desde la superficie hasta 10 hectopascal, o sea, hasta una gran cantidad de kilómetros de altura, 20, 25 kilómetros de altura. Contenido de vapor de agua en la columna y en 3 capas de la atmósfera, el contenido y el contenido de ozono en toda la columna. O sea, ya ven por ahí también la importancia para saber la cantidad de ozono bueno que hay en la atmósfera. El radiómetro avanzado de muy alta resolución que detecta en un inicio la radiación en 5 canales con una resolución de hasta 1 kilómetro.
se puede hacer análisis multiespectral y con ello tener una gran información de todos los parámetros meteorológicos, lluvia, nieve, niebla, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente ya no son 5 canales, son muchos más canales. El sensor del espacio ambiental detecta la energía media de protones y electrones, protones de alta energía, electrones y partículas alfa. Y como les comentaba, era el único que trabaja cuando no está de cara a la Tierra. Y el sistema de colección de datos en los satélites Kairos, o sea, los geoestacionarios, toman datos de más de 2.000 plataformas por día. Los geoestacionarios limitan la información entre los 70 grados norte y los 70 sur. El primer satélite geoestacionario fue el ATS, lanzado por la NASA en el 66, ATS-1. La sucesión de ellos llevó a la serie GOES, o sea, satélites medioambientales geoestacionario operativo. Al final de la década del 70, la Vigilancia Mundial del Tiempo le dio la posición para 5 satélites geoestacionarios. Y con 5 satélites geoestacionarios tú tenías información de todo el trópico. ¿Por qué era necesario esto? Porque fuera del trópico, con la información de 4 veces al día, es suficiente. Pero en el trópico los sistemas meteorológicos evolucionan muy rápido. En 2 horas se te forma un tornado y pasó, mientras que si tuvieras información de 6 horas, no tenías un hueco en toda esa información. De ahí de que fueran necesarios los satélites geoestacionarios. Por ejemplo, en la actualidad, miren cuántos satélites geoestacionarios hay. El GOMS de Rusia, en los 76 grados este. Claro, en un inicio también le costaba mucho trabajo a los rusos poner un satélite geoestacionario. ¿Y qué hicieron? Lo empezaron a poner desde la India. El chino también geoestacionario. De los Estados Unidos está el GOES-S y el GOES-West, los que trabajamos nosotros aquí en 75 grados oeste y 0, o sea, el Ecuador y 75, 135 y 0. El Meteosat europeo en 0 nos sirve para ver todas las ondas tropicales que salen de África. El 1 está en by para si se rompe, y el Meteosat 5 en los 63. También está el de la India, el INSAT, y el japonés. Con eso se tiene una información completa de la zona tropical, con imágenes de alta resolución, muchos de ellos cada 10 minutos. Y cuando se pone en el modo de tiempo severo, información de 1 minuto o menos. Ahora, si lo tienes en modo de tiempo severo, toda la energía del satélite se tiene que utilizar para mandar información, y entonces no se tiene información del disco completo. Aquí tenemos cómo ya se cubre todo el trópico y cómo se solapan. Entonces, no hay, se tiene información completa del trópico. Aquí tenemos el Atlas 5, donde se lanzó el último GOES en marzo del 2018, el 1 de marzo del 2018. Aquí la imagen del GOES, que ahora aquí la vamos a tener ampliada con más información. Aquí ya se ve la imagen con el sensor para la radiación ultravioleta, el sensor para ¿cómo se llama? Electricidad, o sea, para mapear lo que son las descargas eléctricas, y el sensor que sustituyó al ABHRR con una mayor información. Miren aquí el GOES. Miren cómo los yanquis sí usaban guantes, por supuesto, para trastear todo esto, no fueran a hacer que echaran a perder algunos de los sensores, ¿no? Y la gran cantidad de canales donde se tiene las imágenes
de este tipo, que fue el que sustituyó el ABHRR. Aquí miren esta imagen, qué bonita, del centro del huracán Sandy, sectorizada cada un minuto. Miren eso, qué maravilla, cómo se ve el ojo del huracán, como información, miren cómo este tipo de nubosidad overshooting, o sea, que rompe la estratosfera, rompe la troposfera y llega a la estratosfera. Miren eso, cómo surge, maravilloso, cuánta información sale de ahí. Esta otra, con el sensor detector de rayos, miren eso, cómo se ven los rayos, es algo extraordinario de cómo se tiene información en la actualidad. Y esta, como a través de las nubes, mediante un algoritmo, se puede conocer datos de la dirección y la rapidez del viento en toda una serie de puntos. Imagínense, toda esa información se da a los modelos numéricos, y por eso es que los modelos numéricos son tan buenos en estos momentos. Por ejemplo, que han sido capaces de pronosticar cómo Gamma era capaz de regresar hacia el sur. Eso era imposible, de que 10 años, por no ir muy lejos, un modelo numérico fuera capaz de pronosticar eso con precisión. Y los carreterómetros de microondas que empezaron en el 87, y lo primero que a mí me surgió cuando vi los primeros escaperómetros de microondas, oye, ¿y por qué se le llama microondas? Si miren precisamente dónde está la microonda. Tiene longitud de onda más larga que el visible, que el infrarrojo, que el ultravioleta. ¿Cómo es posible que si tiene una longitud de onda más grande, más larga, se le llame microondas? Si estos tienen onda más chica. Eso me rompió la cabeza mucho tiempo, hasta que pude averiguar por qué era eso, con un especialista de satélite de Wisconsin, Estados Unidos, que más adelante le muestro la foto de mi amigo, y él me dijo, no, Omar, el problema de esto es que se le llamó microonda hace muchos años porque fue el tipo de onda que se descubrió después de la onda larga de radio de la televisión. Por eso es que se le llamó microonda. En aquellos tiempos no se pensaban usar radiómetros de esto. Ya desde aquella época, lo que esté en esta longitud de onda o en esta frecuencia se le llama microonda. La principal ventaja de los datos de microonda la muestro elocuentemente con estas tres imágenes. Imagínense que tiene usted que hacer un aviso de huracán y la información que tiene es la visible. ¿Dónde demonios está el centro de ese huracán que va a afectar tierra? Imposible de localizar. Llega el microondas y, por ejemplo, en los 89, déjeme ver bien si fue 89, 85 GHz, oye, parece que el centro está por aquí, pero llega a los 37 GHz microondas y miren qué fácil, se acabó el problema. Lo que pasa que, como les decía, no son heliosincrónicos. Por suerte, este día había un microondas cruzando. Si no cruza o cruza más para acá, no tengo información del centro. Una mención especial para casi terminar ya, necesita el sensor SAT. Es un sensor que este año se ha usado mucho. Es un radar a bordo de los satélites. ¿Qué me da este radar? Información en un radar activo, manda la señal, como si fuera el radar que tenemos aquí, similar al que tenemos aquí, por hacer una comparación al que tenemos aquí en el instituto, y con eso se toma una cierta información de cómo está la superficie del mar, y mediante un algoritmo se puede conocer el viento. Y este año, en la temporada ciclónica, con toda esa cantidad de ciclones subtropicales que se han formado, que no ha ido el avión de reconocimiento en la cuenca del Atlántico, se ha tenido información del viento. Claro,
hay que todavía corroborar. Espero que al final de esta temporada se haga una buena comparación entre el dato de viento tomado por el avión de reconocimiento y el tomado por el SAR, ¿no? A ver si de verdad coinciden exactamente. Miren aquí, 10 años atrás, en el 2010, casi 1 millón de información de datos procedentes de los satélites diariamente. Imagínense cuánto ha enriquecido eso, los modelos numéricos y la vigilancia meteorológica mundial. Imagínense en la década del 90, miren cuánto era la información que se tenía diariamente, que indudablemente ya era mucho, pero miren actualmente casi 1 millón y el 95% de ella se procesa diariamente. Una imagen de toda la familia meteorológica de satélites meteorológicos. Están aquí los de órbita circumpolar, los que no son de órbita circumpolar como el Aqua, que realmente lo que quiere decir es agua. Lo que pasa es que los gringos entienden cuando nosotros decimos agua como aqua y le pusieron el nombre así, que da información para ver la lluvia, etcétera, toda la familia de satélites geoestacionarios, etcétera, etcétera. Y por último, o ya casi llegando al final, no podía dejarle de mencionar esto que parece un loop de imágenes de satélite. Sí son imágenes de satélite, pero son imágenes de satélite virtual. Fíjense hasta dónde ha llegado la importancia del satélite, que ya se hace imágenes de satélite virtual, o sea, pronóstico mediante las ecuaciones de la física matemática. Se toma según el sensor en qué canal está midiendo la radiación, se ve cómo va a evolucionar ese término de radiación y lo corre hacia adelante en las ecuaciones de pronóstico de los diferentes modelos del GFS, y con ello toma imágenes. Estas imágenes precisamente están relacionadas con el inicio de la tormenta Gamma, que después llegó aquí, se estacionó y empezó a girar para acá hasta que se disipó cerca de la porción norte o noroeste de la península de Yucatán. Y aquí me está dando el otro que ya viene atrás y que ya por aquí se formó un huracán y que va precisamente en esta dirección, que todo hace indicar que va a ser extraordinariamente dañino para Cancún y toda esa zona de Yucatán. Aquí les muestro en un congreso, fue mi amigo Chris Beldon, quien me dijo: oye Omar, déjame decirte por qué cosa es que se le llamó microondas o microwave a los sensores que están en esta parte del espectro. Estábamos en un congreso de huracanes. Él es el jefe de grupo de satélite del Instituto Meteorológico de Satélite, que está en Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin. Y con esto termino mi conferencia. Muchas gracias por haberme soportado, y si hay alguna pregunta y le puedo contestar, pues con mucho gusto. A ver, ¿alguna pregunta? Déjame ver aquí en el chat.
Bueno, no hay pregunta, entonces muchas gracias a todos los que están presentes. Ok, doctor, solamente nos deja hacer un breve comercial. Sí. Ok, muchas gracias, doctor, por su charla y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y por su asistencia. Les comento que ahorita estamos en las actividades virtuales de la Semana Mundial del Espacio. Entonces, a lo largo de la semana vamos a tener otra serie de charlas y una de ellas mañana va a ser la maestra Marta Diana Alcocer. Marta Diana, ¿nos puedes platicar un poquito de qué va a ser tu charla el día de mañana y en qué horario, por favor? Claro, gracias, Stephanie. Y hola, ¿qué tal a todos? Gracias, doctor, por su explicación tan clara e interesante. Y bueno, aprovecho para saludarlos y hacerles la cordial invitación a la plática que daré el día de mañana a las 11 de la mañana con el tema de una forma distinta de ver las nubes, donde hablaremos principalmente de 3 canales del satélite GOES de Estados Unidos, como bien mencionó el doctor, donde veremos el canal de vapor de agua, el canal infrarrojo y el visible, principalmente el canal visible, donde identificaremos algunos tipos de nubes desde la imagen satelital y cómo las vemos desde superficie. Bueno, les hacemos la cordial invitación mañana a las 11 de la mañana, también por el mismo medio, a través de Vivo. Gracias. Muchas gracias, Diana. Y también les comento que mañana por la tarde también vamos a tener otra charla alusiva también de la Semana Mundial del Espacio. Esa será impartida por el doctor Alejandro Márquez Lugo. Será mañana a las 4 de la tarde, también por esta vía, por el Google Meet. Y el tema, la charla que dará será un pálido punto azul, la vista de la Tierra desde el espacio. Esto está basado en la fotografía de Carl Sagan, que generó una reflexión a las 4 de la tarde, que generó una reflexión muy profunda respecto a que solo tenemos un planeta, que somos una parte pequeñita en el espacio y que al final de cuentas no se ha descubierto algún otro planeta donde nos podamos mudar, por lo tanto debemos de cuidar más nuestro entorno. De manera general, de esto es de lo que va a tratar la plática del doctor Márquez. Y para consultar las demás actividades, las demás charlas, pueden consultarlas directamente en la página del instituto y en nuestras redes sociales. Entonces, no sé si guste, muchas gracias por su atención, no sé si guste agregar algo más, doctor Omar. No, nada más. Gracias por haberme invitado a participar. Entonces, agradecemos nuevamente al doctor Omar y a todos los participantes y esperamos volvernos a encontrar en otras charlas.